poco más, y el que ha de venir vendrá en toda su majestad. ¡Aleluya! ¡Pronto! Dios les bendiga, amados hermanos. Día jueves estamos aquí en nuestro discipulado virtual. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo a través del Facebook. Hoy nuestro pastor no pudo estar con nosotros, compromisos ministeriales. Así que vamos a comenzar. Vamos a orar antes de comenzar ya con la introducción. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos guarde, que su Espíritu Santo nos dé sabiduría a mí para enseñar y a mis hermanos para escuchar, y que ambos podamos aprender. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar en este momento delante de tu amada, compartiendo este tema, Señor, que es muy, para algunas personas que no lo aceptan, es muy difícil de entender, pero te pedimos que tu Espíritu Santo el día de hoy esté aquí en este lugar con nosotros, para que me des una gracia para poder explicar lo que nos toca ver en esta noche, y que también le des una gracia a mis hermanos para poder captar y asimilar, Señor, y que ambos podamos aprender, entender, poner por obra esta enseñanza, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho, Señor. Te pedimos, Señor, por las necesidades de la iglesia, Señor. Tú conoces cada una de las cosas que en nuestra iglesia están sucediendo, y de las cuales necesitamos que tú nos ayudes, nos cuidas y nos protejas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que esta noche esta enseñanza sea de tu agrado, Señor, y toca tú cada mente, cada corazón que va a ver, ya sea en este momento en vivo o lo va a ver después que se termine la programación. Lo vean algunos hermanos, bendícelos para que recibamos la bendición de tu palabra, de tu enseñanza, la atesoremos, y que esa palabra dé su fruto a su tiempo, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad. El Señor esté con nosotros en esta noche. Aleluya, Padre. Le decía entonces, hermano, estamos estudiando la cobertura de Dios. Hoy estamos en la parte número 5 de este tema. Ya vimos 4 partes. Primero vimos la base bíblica de la cobertura. Se acordará que ahí estuvimos viendo aquella pensamiento que muchos tienen de que la palabra cobertura no está en la Biblia, y vimos que sí aparece, y vimos que aparece 519 ocasiones la palabra cobertura, o el acto de cubrir, de vestir. También vimos la cobertura familiar por aquellos que dicen de que no hay cobertura, y que entonces, como no está en la Biblia, también dicen que tampoco podemos cubrir, que ningún hombre puede cubrir, que ni siquiera en la familia puede cubrir, y pues se quitando el puesto, el privilegio que Dios nos ha dado de ser cobertura de nuestra casa, de cubrir a nuestros hijos en intercesión, consejo y otras cosas. Vemos también la cobertura paternal, aquel pensamiento que tienen, que dicen de que a nadie se le puede llamar padre en la tierra. Vimos que ese versículo lo han mal empleado, porque vimos que tenemos un padre terrenal al cual le llamamos papi, papá, padre. Tenemos un padre celestial el padre el que le llamamos papi o papá y todo eso, es el Padre en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Tenemos un Padre celestial, que es nuestro Padre que está en los cielos, que es en el Espíritu. Y vimos un texto donde decía que Él es el Padre de los Espíritus. Y vimos también que los ministros tienen ciertas cualidades paternales, y que Pablo y Juan nos enseñaron en su palabra. Vemos ahí en la palabra de Dios de que ellos le llamaban hijitos, y también se comportaban como padres, y entonces también se puede llamar con cierto respeto, sin caer en idolatría, padre a una persona, a un líder espiritual que lo ha guiado y que lo ha cuidado. El texto de Mateo, lo que dice es que a nadie en la tierra usted lo va a comparar o a llamarle como a su Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice el texto. Que no idolatremos a ningún hombre, ya sea nuestro Padre terrenal o ya sea nuestro Padre espiritual. Que solo el Padre celestial es el que merece toda la honra y toda la gloria. Y la semana pasada comenzamos a ver el tema de la cobertura trinitaria. Y vimos entonces que en esta cobertura de Dios, el Padre creó
cubrió, el Hijo cubrió y también el Espíritu cubrió. Así que vamos a ver lo que vimos la semana pasada. Primero vimos que en el aspecto del Padre, vimos que el Padre cubrió con pieles cuando Adán y Eva pecaron, y entonces los cubrió después de su pecado. Cubrió al pueblo de Israel también durante el Éxodo. Entonces, y luego cubrió en el tabernáculo, cubrió con Moisés, con Aarón y con los hijos de Aarón, formando un grupo de 5, Moisés, Aarón y sus 3 hijos. Y luego vimos, por ejemplo, Éxodo 7:1, donde Dios dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios con minúscula para Faraón, y tu hermano será tu profeta. Moisés prácticamente fue el primer sumo sacerdote, y cuando llegaron a presentarse a Faraón, acuérdense que aquí, y si lo tomamos en figura, Faraón es figura de Satanás, y entonces lo mandó y le dijo: te voy a mandar como Dios para Faraón y a tu hermano como profeta. El primer sumo sacerdote y el primer profeta, y fue una cobertura de Dios Padre para Israel. Después en números 26-27 dice: los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gerson, la familia de los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Esos son los 3 hijos de Aarón. Entonces Moisés, Aarón, Gerson, Coat y Merari son los 5, y son figuras de los 5 ministerios. Luego vimos también en la semana pasada que en nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio en la tierra, los 5 ministerios se movieron en él: apóstol en Hebreos 3:1, pastor 1 de Pedro 2:25, maestro Mateo 23:8 y profeta Mateo 21:11. Y luego vimos como evangelista, y luego vimos que llamó hombres para ministrar. Y entonces hoy, vimos una parte del cubrir del Espíritu, donde Jesús nos dejó bajo el cuidado del Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 18. Esta noche entonces nos toca ver esto: la cobertura del Espíritu Santo. Permítame quitar aquí algo que está, ahí está, creo que se va a quitar. La cobertura del Espíritu Santo. Entonces, el texto base que hemos venido viendo a través de todos estos estudios es Primera de Corintios, capítulo 11 y verso número 3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este ha sido el texto base con el que hemos tratado estos 4 temas anteriores. Pero en el último estudio vimos Juan 14:8, donde el Señor usó esta frase: no os dejaré huérfanos. Y ese va a ser el texto base de hoy. Juan 14:18, no os dejaré huérfanos. Si ustedes se recuerdan, en Juan capítulo 14, el Señor comienza hablando diciendo que él tiene que irse, que creamos en Él, que creamos en sus obras, y que se iba a ir y que iba a preparar morada, pero que iba a regresar. Recuerde usted que este capítulo 14 del libro de Juan, esto lo sucedió en la noche de lo que fue la cena del Señor. Usted recordará que nosotros, 3 evangelios, la cena del Señor abarca medio capítulo a lo más, pero en el libro de Juan tarda 5 capítulos, desde el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, son 5 capítulos. Entonces, cuando Él les dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, su parte de ese nuevo pacto era que Él se iba a ir, pero que no nos iba a dejar solo, que no nos iba a dejar abandonados, que no nos iba a dejar huérfanos. Ahora, esa palabra huérfanos en el griego es la palabra 35, cuidada.
va a haber alguien que los va a cubrir, va a haber alguien que va a estar con ustedes. Cuando el Señor estuvo en su ministerio terrestre, Él cubría a los discípulos. Usted recordará que en muchas ocasiones se acercó, los fariseos se acercaban y le decían cosas a los discípulos, y Él siempre los defendía, siempre, siempre. Entonces, Él los estuvo cubriendo mientras Él estuvo en la tierra. Cuando Él se fue, Él dijo, yo me voy a ir, voy a preparar morada y voy a regresar. Pero en lo que yo voy para allá, en lo que yo voy a preparar morada al cielo, ustedes no se van a quedar sin que alguien los esté cuidando, sin que alguien los esté cubriendo, sin que alguien esté al tanto de ustedes. Y entonces dice, no dejaré órfanos, no van a quedar ni afligidos, no van a quedar sin padres. Entonces vamos a indagar cómo el Espíritu Santo, esa función de cubrir, cómo es que el Espíritu Santo la desarrolla. Así que vamos a ver las tres formas de cobertura del Espíritu Santo en la iglesia. Las tres formas de cobertura del Espíritu Santo en la iglesia. Para empezar, vamos a ver entonces 1 Corintios 12, 1 al 4. Ahora bien, el Espíritu cubre con los dones. Una de las formas en que el Espíritu Santo cubre a la iglesia es a través de los dones del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 4. Dice, perdón, me fui para atrás, perdón, aquí está. Dice, verso 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, como no había manifestación de dones espirituales en el mundo, la gente es extraviada. Por eso es bien importante, especialmente hoy, el día de hoy, en el tiempo que estamos viviendo, con tanto pseudo pastor, pseudo apóstol, pseudo ministro que se levanta. Usted va a ver, hoy las redes sociales están llenas de gente que se autoproclama ministro de aquí y de allá. Y entonces hoy más que nunca necesitamos nosotros los dones espirituales. Entre ellos hay uno que se llama discernimiento de espíritu, para poder discernir lo que nos están diciendo. Ustedes van a recordar, por ejemplo, cuando Pablo va y entonces va una pitonisa, como tiene un espíritu pitonizo, y va detrás de ellos hablando y decía al pueblo, o escuchar a estos hombres, porque estos hombres son de Dios. Y no era mentira lo que estaba diciendo. Pero cuando seguimos leyendo en ese pasaje, vemos que esta era una muchacha que hacía ídolos y los vendía de la diosa Diana, que era una muchacha que tenía adivinación. Es el espíritu que se movía en ella. Entonces estaba diciendo una verdad, pero no era una verdad que venía de parte de Dios, era una verdad que venía de parte del diablo. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque puede ser que alguien nos esté hablando una verdad, pero sin embargo no ha sido llamado por Dios, no ha sido designado por Dios para hacer eso. Y entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? La mejor forma, hermano, es sometiéndonos al Espíritu Santo, teniendo comunión con Dios, teniendo comunión con el Espíritu, con el Señor. Y entonces el Espíritu va a obrar con sus dones para darnos ese don de discernimiento, para que podamos, aunque lo que estemos oyendo sea 100% lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo nos revele si es el tiempo para eso. Por ejemplo, mire el caso de Abraham. En el caso de Abraham, Dios le promete que va a tener un hijo, pero a Abraham no esperó. ¿Y qué pasó? Se metió con la sierva de su esposa, tuvo un hijo, tuvieron problemas con el hijo. A los 13 años tuvo que sacarlo a ese otro hijo de su casa, y entró un problema que hasta el día de hoy, la lucha que usted ve de los israelitas con todas las naciones árabes, es la lucha de Ismael con Israel desde hace 4,000 y pico de años. Entonces, el hecho que Dios te llame, el hecho que Dios te diga que te va a levantar, que te va a usar, no quiere decir que ya el siguiente día, ya
Por ejemplo, Dios te puede llamar y te dice que te va a usar como pastor. Y no quiere decir que el siguiente día le vas a ir a quitar el puesto a tu pastor. Vas a empezar un proceso. A Abraham, cuando le prometieron, tardó, en el momento cuando él tenía 75 años, se lo cumplieron a los 99 años, 24 años después que le dieron la promesa. Entonces, hay que saber entender, y el Espíritu que te va a saber discernir si lo que te están diciendo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios, y si viene de parte de Dios, cuando es el tiempo de lo que te han ofrecido. Pero bueno, entonces, Pablo dice, cuando eran gentiles, se os extraviaban, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Muy interesante ese versículo, porque a simple vista se puede decir ahí que nadie puede decirle al Señor, Señor. Pero sí, hermano. Aquí es muy diferente de lo que aquí está hablando. Porque no está hablando de hablar. Porque acuérdense que la misma palabra de Dios dice de que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí hubo gente que no entró al reino de los cielos, pero que le decía Señor. Entonces aquí cuando dice nadie puede llamar a Jesús Señor, no está diciendo de hablar, de decir la palabra, sino de someterse al señorío del Señor Jesús. Nadie puede someterse, nadie puede aceptarlo, reconocerlo como el Señor, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Porque hay gente que dice que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Rey, pero no se sujeta a Él. Hay gente que dice que el Espíritu Santo lo guía, pero no pide ni siquiera consejo del Espíritu Santo, ni guianza, ni nada de eso. Entonces, Pablo nos dice aquí, no ignoréis los dones. Y ustedes hemos estudiado los dones, no vamos a entrar en detalle porque no es el tema, aunque hace poco lo vimos en una de las fiestas judías. Pero entonces hay diversidad de dones, hay un total de 18 dones. Imagínense, la tradición nos ha enseñado que solo son 9, en los de 1 Corintios capítulo 12, pero en realidad hay unos también allá en el libro de Romanos, hay en 1 Corintios 7, si no estoy muy equivocado el versículo, hay un total de 18 dones. Ahora, todos estos dones, la Biblia nos enseña que son dados por el Espíritu Santo según la necesidad. Ningún don es ¿cómo se llama? Que uno lo va a manejar. No es a su gusto. No es, por eso, mire, es bien peligroso cuando le dicen a usted, mire, que va a venir un profeta y que el profeta le va a profetizar. Y entonces usted va a la actividad y lo sientan ahí al frente para que él vaya diciéndole a cada uno lo que le va a decir. Así no es como funciona el ministerio profético. El ministerio profético funciona que en el momento que Dios va a dar una profecía, va a venir la profecía y se la va a dar, ya sea a la iglesia en general, ya sea a una persona. Pero no que Él tiene el control de cuándo puede decir y cuándo no. No, es cuando el Espíritu, porque son dones del Espíritu. Él es el que los controla. Y aún fíjese que, aunque, perdón, mejor de ahí, porque vamos a hablar de la profecía también en otra ocasión, pero hay que tener cuidado hasta con las profecías, hay que juzgar las profecías y todo eso por medio del Espíritu Santo, con la alianza, con la guía de Él, con los dones mismos del discernimiento del Espíritu. Entonces, hay dones con los cuales el Dios, Espíritu, cubre, cuida, protege a su iglesia. Todos los dones, sanidad, milagro, fe, discernimiento del Espíritu, todos los dones son 9, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, lengua, todos son para el beneficio de la iglesia. No es para un beneficio personal, no es para levantar el ego, el ministerio de nadie, sino que es para beneficio de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Fíjense que un error que se comete muchas veces es que tal vez alguna persona le da a usted una profecía de don, como don de profecía, y le da en el clavo, y mucha gente ya considera que ese es un profeta y ya está ya preguntando, y ¿no te dice algo más el Señor? ¿Y qué te va a decir el Señor? Y lo empiezan hasta a idolatrar, y llega un punto que muchos de estos, para salir del compromiso que los están asediando, hasta se inventan cosas que así dice el Señor, y el Señor nunca dijo.
Entonces, el hecho que alguien alguna vez le da una profecía, recíbala, si se cumplió, gloria a Dios, pero déle la gloria a Dios, no ande detrás de la persona para que a su necesidad y que lo invito a comer y que me lo llevo acá para ver si me da mi profecía personal. No es así como funciona. Bueno, entonces los dones es una de las formas en que el Espíritu Santo cubre y protege a la iglesia. Otra forma es, lo vamos a ver en Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Y dice aquí, el Espíritu cubre con su fruto. Esa es otra de las formas en que el Espíritu Santo cubre, protege. Y vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Yo sé que usted conoce este versículo de memoria. Pero dice Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, el primer fruto, es interesante estudiar todos los frutos por individual, que casi es un estudio de cada fruto. Pero el primero, manifestación, del fruto, porque no son más los frutos, como nos han enseñado en la tradición, no son los frutos, sino el fruto del Espíritu dentro de usted. Y el primero es amor. Y una particularidad, una cualidad que tiene el amor es que cubre multitud de pecados. Entonces, con los dones, con los frutos, no con los dones, porque ya lo vimos anteriormente, pero aquí con el fruto del Espíritu, el Espíritu también cubre y protege a la iglesia, manifestando cada uno de estos frutos en el momento en que nosotros necesitamos, ya sea amor, ya sea gozo, ya sea paz, ya sea paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. En el momento que usted necesita una manifestación del Espíritu en cualquiera de estos 9, bueno, hay 12, aquí hay 9 de frutos, el Espíritu se lo desarrolla en usted para que usted, ya sea que si está, que digamos, anda triste, reciba gozo, anda tribulado, reciba paz, es impaciente, pues reciba paciencia, benignidad, que tenga bondad, anda con duda, fe, anda un poco así, con mansedumbre, templanza, madurez, tranquilidad, etc. El Espíritu usa esta manifestación para protección, para cuidado, para ir formando, para ir delineando, o mejor dicho, para ir desarrollando el carácter que usted, como esposa del Cordero, tiene que tener. Entonces, eso cubre con los dones y cubre con el fruto. Ahora bien, me venía algo ahorita también. Hay un texto, lo voy a encontrar, pero más que seguro que es en Efesios. Pero en Efesios hay un texto donde dice que nos vistamos de amor. Habla en otro que nos vistamos de mansedumbre. Y ya vimos que una de las connotaciones de la palabra cubrir es vestirse. Entonces, cuando está diciendo vestirse de amor, está diciendo que se cubra de amor, que se cubra de gozo, que se cubra de paz, que se cubra de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Entonces, los dones es una forma en que el Espíritu cubre. El fruto es otra forma como el Espíritu cubre. Pero no os dejaré huérfanos. O sea, os dejaré al Espíritu. Y el Espíritu dentro de ustedes, Él va a producir fruto, que los va a ayudar. Acuérdense usted que mientras más fruto usted produzca, mejor. Mientras más fruto usted dé, se está desarrollando más en el Evangelio. Pero aparte de eso, le da dones. Pero aparte de eso, Efesios capítulo 4, verso 7 en adelante. Miren lo que dice. Dice, pero a cada uno de nosotros, dice en el versículo número 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don. Don es regalo.
Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia no es excusa para pecar. La gracia es la capacidad de perdonar cuando alguien ha pecado. Dios derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no ha cometido errores? ¿Quién de nosotros no ha fallado? ¿Quién de nosotros no ha pecado? Y sin embargo, la gracia de Dios es la que nos tiene en donde estamos. Nosotros no estamos acá porque seamos los más santos, porque seamos los mejores. No, estamos aquí por la bendita gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Por eso es que estamos acá. Entonces dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Primero dio un don de gracia entonces, ese es un perdón, ese es un acto de misericordia. Pero después dio otros dones a los hombres. Y eso es lo que vamos a ver en esta. Ahora, aquí usted sabe que estamos hablando de Jesucristo. Él fue el que descendió. Y entonces cuando Él descendió, después de haber descendido, hizo lo que hizo, que ya en otra ocasión lo hemos visto en el tema anterior de las fiestas solemnes de Jehová. Vimos que Él fue llevado al cielo. Cuando Él fue levantado, cuando Él fue sacado de ahí, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Entonces, mire, verso 9 dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora dice aquí, el Espíritu cubre por los ministros. Ahora recuerden entonces, Señor Jesús baja a los infiernos, pero cuando Él sube, lleva cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. ¿Y cuáles son esos dones? Él constituyó, eso es muy importante, esa palabra constituyó. ¿Por qué es bien importante? Porque aquí no dice que lo llamó. Él llamó a 12. La semana pasada vimos que Él llamó a 12 apóstoles, a 12 discípulos del montón. Había un montón de gente que lo seguía, pero de ese montón de gente Él llamó a uno. Y esos son los que se conocen como los apóstoles del Cordero. Lo vimos eso la semana pasada. ¿Por qué? Porque son los apóstoles que Él llamó, vimos en el texto que vimos la semana pasada, para que estuvieran con Él. Estos otros no los llamó Él. Él los constituyó. O sea, Él les dio la potestad, Él les dio la capacidad, Él les dio las cualidades, Él les dio las herramientas. ¿Dónde? No vamos a meternos en ese tema ahorita. Pero, usted se acordará, mire, aquí está apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se acordará que la semana pasada vimos entonces que Él, en estos 5 ministerios, el Señor Jesús también fungió como apóstol, también fungió como profeta, también fungió como evangelista, también fungió como pastor y también fungió como maestro. Entonces, estos 5 ministerios que se movieron en Él, cuando Él se fue, delegó a los hombres para que hubieran 5. Él era Dios, por supuesto. Entonces, Él, en su capacidad, Él desarrolló los 5 ministerios. Entonces viene Él y deja. Porque, acuérdense, se fue. Y entonces lo que Él hacía, lo delegó. Y no es la primera vez que hace esto. Acuérdense que en una ocasión, allá en el libro de Juan, dice, en Mateo, yo soy la luz del mundo.
Pero después, más adelantito dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él se fue. Entonces, en el momento que Él se fue, que la luz del mundo en ese momento se fue para el cielo, para preparar lugar, dejó a los hombres con la capacidad de dar luz, de iluminar, de guiar. ¿Va entendiendo usted? O sea, Él, lo que Él hizo en la tierra, por eso dice de que las cosas, íbamos a hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Todavía no hemos hecho las que Él hizo. Y la promesa de Él es que íbamos a hacer todavía mayores que las que Él hizo. Ahora, entonces, Él en su ministerio, Él participó o ejecutó o se manifestaron estos 5 ministerios. So, cuando Él sube, deja a los ministros como regalos, porque la palabra don es regalo. So, le dio dones a los hombres. Entonces le dio regalos. Los ministros son un regalo de parte de Cristo para la iglesia. Eso es lo que los ministros son, un regalo de parte de Cristo para la iglesia. Pero mira ahora este capítulo número 13 del libro de los Hechos, verso número 2 y verso número 3. Usted se va a recordar que al principio en el verso 1 está hablando que estaban reunidos, tenían una reunión y habían varios ministros. Ahí habían apóstoles, ahí habían maestros. Y entonces en esa reunión, los que están ahí haciendo la actividad que estaban haciendo, dice, ministrando estos, ahí da ahí hasta los nombres de quienes estaban, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado, oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, miren, ¿quién hizo el llamado acá entonces? Fue el Espíritu. El Señor Jesús constituyó, como que dijéramos, ¿qué le digo yo? Como que dijéramos que usted constituye y dice a su hijo, tú vas a ser doctor, tú vas a ser abogado, tú vas a ser ingeniero. Y entonces usted constituyó lo que va a hacer cada uno. Pero cuando el Espíritu, o digamos que, ¿cómo le puedo dar el ejemplo? Digamos que usted viene de una compañía, Entonces viene usted y dice a su hijo, mira, tú me vas a ayudar con las cosas legales, tú eres abogado. Y tú me vas a ayudar si ¿cómo se llama? Algunos se enferman. Tú tienes esa capacidad. Y tú vas a ser ingeniero, pues algo se construye. Pero su papá tiene un manager, tiene un supervisor, tiene alguien que está a cargo. Ese supervisor es el que lo va a llamar cuando la necesidad venga. El supervisor ya sabe quién es el que es doctor, quién es el que es abogado, quién es el que es ingeniero, porque ya se le delegó a usted. Pero el encargado que le va a decir, necesito un abogado, necesito. Eso es lo que fue acá. El Señor Jesús constituyó, dio, pero el que hace el llamado es el Espíritu Santo. Número 1, porque algunos pueden estar diciendo, es una herejía. No, déjeme decirle, número 1, el Señor llamó a sus 12. Usted sabe, ¿se acuerdan que a cada uno le dijo, ven, sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme? Los llamó Él a sus 12. Pero aquí, Él ya se había ido. Pero cuando se fue, dijo, no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo está desarrollando la misma función que el Espíritu, que Cristo desarrolló cuando estuvo en su ministerio. Solo que hoy, delegándolo a hombres, y aún en eso, con el respeto que el Señor Jesús se nos merece, Él también era hombre. Aunque es Dios, en ese momento Él estaba como hombre. Él desarrolló estos ministerios como hombre, porque como Dios es todopoderoso, como Dios son otros atributos los que Él tiene. Pero como hombre, Él desarrolló esos ministerios. Y cuando Él se fue, entonces instituyó, dejó quienes iban a hacer, pero es el Espíritu el que iba a llamar a cada uno. ¿Por qué no lo llamó antes a Pablo? Porque es el tiempo del Espíritu. El Espíritu es el que llama en el tiempo que Él quiere a la persona que va a usar para un determinado. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque usted puede estar asistiendo a una iglesia
donde su ministro que usted tiene no ha sido llamado por Dios, no ha sido ni enviado. Mire que aquí dice que habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. O sea, aquí los líderes que estaban en ese entonces, que en el versículo 1 da quiénes son. Ahí estaban los apóstoles, ahí habían maestros. Entonces, ellos, cuando recibieron esta orden del Espíritu, oraron y pusieron manos y los despidieron, los enviaron. Le dijeron, vayan, en nombre de Jesús, ayudamos, le ponemos manos, usen los ministrados y vayan. Fueron enviados. No tiene usted que averiguar si la cabeza que usted tiene ha sido enviada o viene producto de una división. Perdone que le caigamos tanto a eso, pero es que se da mucho eso de que se abran iglesias, pero no porque el Señor los llamó o porque fueron enviados por su ministro, sino porque no estaban contentos con algo. La gente les empezó a poner atención y ellos pensaron que porque predicaban bonito ya eran pastores, y entonces vinieron y se van y hasta se llevan gente. Esa no es la forma de comenzar una iglesia en el orden correcto, en el orden. Búsqueme usted, lo reto a que usted me busque y me diga dónde hay una iglesia, en la Biblia, una iglesia que fue producto de una división. No, todos fueron enviados, imposición de manos, enviados, orándole al Señor, enviados. Pero bueno, entonces el Espíritu aquí habló y él fue el que dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y usted sabe, aquí salió Saulo, usted sabe que es el que después llegó a ser el apóstol Pablo. Y aquí llamaron a Bernabé también. Y Bernabé, el ministerio de él ya no creció y no floreció como pudiera haber florecido, porque tuvo una discusión por familia con Pablo. Porque en un viaje anterior habían llevado, antes de la pelea esa, aquí todavía no había pasado, pero en el primer viaje que tuvieron misioneros, Marcos, sobrino de Bernabé, los dejó a medio camino. Fueron a hacer su viaje misionero, pero a medio camino los dejó y se fue. Así como quien dice, no, ya no voy a seguir. Como mucha gente que se deja los privilegios, nomás así, ya no sigo. Y pum, ni dar explicaciones, nomás se van. Así fue con Marcos. Entonces, en el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Marcos porque era su primo, su sobrino, perdón. Y Pablo tenía fresco lo que había pasado y dijo, no, yo no lo quiero llevar. Porque no sea que allá vienen yendo a medio camino, nos va a dejar allá tirado y se va a venir de regreso. Yo quiero gente que esté conmigo, que comience y que termine. Así debería de ser. La única forma de que usted deje una iglesia es que el Señor lo esté enviando con la bendición de su pastor y lo está enviando a otro lugar a levantar, a ayudar, a trabajar en una obra, no a poner una obra enfrente. Esta semana también hay un documental que me cayó mal, pero es un documental del McDonald's, de cómo comenzó el McDonald's, y resulta que lo que hoy conocemos como McDonald's no fue así como comenzó, sino que el cabeza, si usted estudia la historia del McDonald's de hoy y usted estudia quién fue el líder, esta persona después se emocionó con la forma del servicio, la rapidez, todo eso, y entonces empezó a abrir McDonald's él y terminó al final comprándoles el nombre con cierto tipo de engaño, pero les terminó comprando el nombre a los dos que en San Bernardino, California, habían comenzado el McDonald's, a tal grado que después no pudieron ellos usar el nombre McDonald's en sus restaurantes. Y para colmo de males, este tipo viene y les abre un McDonald's enfrente del que ellos tenían. Ellos tuvieron que cambiar el nombre porque no podían usar más el nombre de McDonald's, y el otro viene y les pone enfrente. Aquí hay mucha gente. Hay mucha gente que se sale con traición, con alguna forma, y le va a poner en la misma vecindad, le va a poner su iglesia. Ese es pan con maña para jalar a las ovejas que he dicho aquí también, pero eso es otro rollo. El punto está de que el Espíritu Santo, cualquier parecido puede coincidir. El punto está de que entonces el Espíritu Santo es el que llama a los ministros. Jesús los constituye, pero el Espíritu Santo es el que los llama. Entonces, el Espíritu Santo cubre con dones, cubre con frutos y cubre con los ministros, llamándolos y enviándolos, ubicándolos
a dónde Él los quiere usar. Ahora bien, mire, vamos a seguir porque el tema está bien rico, lo voy a decir. Mire, Mateo capítulo 25, verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ahora, lo interesante acá porque cuando platicamos este tema hace como 5 semanas exactamente, 6 prácticamente, porque esta es la 5ª semana del estudio, pero cuando lo estudiábamos con el pastor y con su esposa, con la hermana Susi, salió ahí entre la plática el comentario sobre por qué nosotros no estamos en un concilio. Porque nosotros no estamos en un concilio. Entonces, usted conoce muchas iglesias evangélicas que están en un concilio, que muchas veces también cuando no les parece la forma en que se está desarrollando el trabajo dentro de la iglesia, hay gente que se sale también del concilio y forma su propia iglesia, y bueno, ese es otro rollo. Pero entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, la mayoría de concilios que nosotros vemos en la Biblia, hermano, mire por ejemplo aquí, Mateo 26, 59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Ahora, yo no quiero decir que todos los concilios son malos, no, yo no quiero decir eso. Lo que quiero decir es porque nosotros no estamos en un sistema de concilio. Mire, la palabra concilio es la palabra 4892, que es Sunedrión, de ahí viene la palabra Sanedrín judío. Por analogía es tribunal subordinado y se traduce como concilio. La palabra en sí lo que significa es una sesión conjunta. Hay que tener mucho cuidado, porque uno de los concilios que ahorita está agarrando mucho auge, está agarrando mucha fuerza, es el ecumenismo. El ecumenismo es un tipo de concilio, es una sesión conjunta de líderes. El problema con el ecumenismo lo que tiene es de que jalan a los evangélicos, jalan a los católicos, jalan a los mormones, jalan a los testigos de Jehová, cuando tienen diferentes doctrinas, cuando no todos creen, por ejemplo, que Jesucristo es Dios. Algunos de ellos ahí, por ejemplo, no creen que Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo. Algunos, por ejemplo, ahí de los que le mencioné, hay unos que dicen que todavía hay otro evangelio aparte del evangelio del Nuevo Testamento, que hay otro libro de cuando Cristo vino a las Américas. Hay otras organizaciones que enseñan que antes de ir a Cristo hay que ir mejor con la mamá, porque la mamá puede interceder mejor. O sea, hay una mezcla, y ahí se viene a meter un cristiano. Entonces, el ecumenismo es un concilio, es una reunión, es una agrupación, es un tribunal, es un concilio de personas que se reúnen hasta para dictaminar cambios. Por ejemplo, mira, en mayo, que el Señor reprende al diablo, y lo reprendió, porque fíjense que en mayo 14 del 2020, el Papa Francisco había organizado una reunión en el día en que se celebraba la liberación de Israel. Usted sabe que el 14 de mayo de 1948 Israel fue establecido como una nación. Los últimos votos fueron de Estados Unidos y de Guatemala, fueron los últimos votos que hubieron, que reconocían a Israel como una nación, y eso fue el 14 de mayo de 1948. En este año, el 14 de mayo del 2020, el Papa Francisco quería tener una reunión con todos los líderes de diferentes religiones para platicar la forma en que iban a enseñarle a los niños el evangelio que ellos predican. Entonces había juntado a un montón de líderes de diferentes religiones, organizaciones, para sentar un plan de trabajo en el que todas las religiones que se juntaran ahí iban a trabajar bajo ese plan para una enseñanza infantil. Ahora, como fue la pandemia, que aunque muchos lo ven como una maldición, como un castigo, yo creo que es un trato de Dios, esa pandemia
permitió que esa reunión no existiera. Esa reunión la pasaron para el 8 de octubre del 2020, primero Dios que inició ese día, porque ese día cumple yo. Pero entonces la tuvieron que mover porque no se podían reunir, porque estaban todos separados. Entonces ese es un concilio. Y aquí vemos un concilio en el que se levantaban y estaban buscando, mire qué reunión para que se estaban juntando, para levantar falsos testimonios. Como le digo, yo no creo que todos los concilios son así, pero los ejemplos en la Biblia de concilio, mire, aquí le va otro. Hechos capítulo 15, verso 1, el concilio en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire este concilio. Usted lee todo el capítulo y ahí da todos los detalles de lo que en ese concilio platicaba. Pero mire quiénes estaban en ese concilio. Estaban unos que estaban diciendo que la sangre de Cristo no era suficiente para ser salvo, sino que había que circuncidar conforme al rito de una mezcla del judaísmo con el que hay que tener cuidado. Hoy eso también se ha vuelto muy popular. Hoy se ha vuelto popular, por ejemplo, usted va a ver en las iglesias, entre comillas, cristianas judaizantes, que enseñan a que el hombre, cuando vaya a acercarse a orar, a pedir algo ante Dios, se cubre con eso que le llaman la mitra, que ya lo estudiamos cuando estudiamos las vestiduras sacerdotales, en la fiesta de la expiación, estudiamos eso. Pero la Biblia dice que el hombre no debe de cubrirse. Entonces, ahí están violando lo que es para la iglesia. Claro, en el tiempo de Moisés sí tenían que comer. En el tiempo de Moisés la mujer ni podía ni entrar. Hay iglesias que todavía no quieren que la mujer ni enseñe ni predique. Una se va por un extremo de que la mujer no puede enseñar, no puede predicar, no puede ni hablar, y otros se van por otro extremo que la quieren poner hasta de apóstola y de pastora sin tener llamado. Pero no me voy a meter en ese problema ahorita. Pero aquí habían unos que decían, no, quiere ser salvo, está bien, aceptó al Señor, pero tiene que circuncidarse. Eso no es bíblico. La sangre de Cristo nos perdona. Aceptar a Jesucristo como su Salvador, esa sangre lo limpia, usted lo purifica, usted es salvo. Pero ellos decían que no, que había que hacer algo más, y eso que ellos pedían era conforme al rito de Moisés. Y claro, la ley de Moisés fue muy potente, fue muy preciosa. Lo malo fue que la malinterpretaron, porque Romanos dice que la ley es espiritual, que nosotros somos los carnales, y al ser carnales hicimos carnal la ley, y entonces no la respetamos, no la cubrimos, no entendimos el sentido y salimos con mandamientos falsos. Entonces, y estos eran los que venían a este concilio. Entonces, aquí iban a haber personas que decían, no, hay que ser salvo, pero con ritos judaizantes. Pues tengan cuidado. Eso de que se pongan la mitra y que se ponen con esas oraciones así como las hacen los judíos, hermano, tenga cuidado. Se verá bien bonito, se verá bien nice, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia a nosotros no nos manda a festejar ninguna fiesta. Si le van a decir que vamos a celebrar la Pascua, y estoy hablando de la Pascua judía, porque nosotros también le llaman Pascua a la Semana Santa, pero esa tampoco, menos, tantito menos, pero no nos llamaron a celebrar la Pascua, la fiesta de la Pan y Levadura, Pentecostés, no, nos enseñaron a que estudiáramos y viéramos qué podíamos sacar de enseñanza de esas, porque la ley es espiritual, dice Pablo. Entonces tenemos que buscar qué es lo espiritual. Cuando terminemos este tema de la cobertura de Dios, vamos a comenzar con lo que es a terminar la fiesta judía, y con lo que es la fiesta de los tabernáculos, que es el milenio. Pero bueno, podrá sonar bien bonito, y que se ve bien bonito, que se hacen las trencitas, y que se ponen la mitra, y se ponen el cinto, el efod y todo, pero eso es para los judíos, no para la iglesia de Cristo. Mire qué concilio este. Ahora mire, Hechos capítulo 23, verso número 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio.
otro concilio. Ya vamos viendo 3 concilios. El primer concilio, mentiras para arrestar al Señor Jesús. Segundo concilio que vimos, que querían que hubiera una mezcla entre los judaizantes y los cristianos. Y en el tercer concilio que aquí se menciona, mire qué tremendo, saduceos y fariseos. ¿Estaban en el mismo sentido esos dos? No. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en espíritus y no creían en ángeles. Ahí estaban dos juntos que no estaban en el mismo sentido, que no eran los dos judíos y los dos no amaban a Dios, pero uno decía no hay resurrección, no existen ni ángeles, no existen ni espíritus, y los otros sí. ¿Y cómo caminarán dos si no están de acuerdo? Entonces, este es el problema que a veces sucede en los concilios. Que en los concilios, como se le da puerta abierta a cualquier persona, pues viene alguien con otra doctrina y ya quiere imponer, y ya quiere, no, a mí así me enseñaron, así tiene que ser. No, pero mire, la Biblia dice tal cosa, a mí no me importa la Biblia, a mí me importa lo que dice la tradición. Entonces, los 3 concilios que vemos, hermanos, en la Biblia, porque han habido más, pero en la Biblia, estos son los que mencionan, pero esa palabra concilio, esto lo saqué yo de la Enciclopedia Católica en línea. Y ahí vamos a ver qué es lo que dice la Enciclopedia Católica online. Dice, mire, concilio viene del latín concilium. Concilium significa una asamblea. Es un término general, lo estoy sacando de la biblioteca católica. De ahí lo estoy sacando. Te lo puedes chequear, así se llama el website Easy Wiki, que es esto que es de católico, no me acuerdo qué es la E, y Wiki es como Wikipedia y todo eso. Dice, es un término general que designa las reuniones eclesiásticas bajo la autoridad jerárquica para la discusión y decisión de asuntos relacionados a la fe, la moral y la disciplina. Cuando los obispos del mundo entero se congregan bajo la presidencia del Papa, acuérdense que el Papa es líder de la Iglesia Católica, pero el Vaticano también es reconocido como un país, y entonces el Papa cubre función como mire qué tremendo esto, qué imitación, como el sumo pontífice le dicen, el sumo sacerdote, imitación, y como presidente de la nación. O sea que él en su puesto, él ya es rey y sacerdote, porque es presidente de la nación del Vaticano y líder. Entonces, ¿qué dice? Cuando los obispos del mundo enteros se congregan bajo la presidencia del Papa, el concilio se denomina ecuménico o general. Eso significa ecuménico, general. De ahí entra de todo, tocho mocho, dicen allá. Perdón, se me salió lo indio, lo mal estudiado. Dice, es a tal asamblea solamente que se le puede aplicar legítimamente el término Santa Synodus. De ahí salió también Synodus, es como Sanedrín de los judíos. Que vimos que en hebreo eso es la palabra concilio, es donde viene Sanedrín, que es donde se juntaban. Ahora bien, mire, dice, primer concilio de Nicea, en el año 325, ciudad de Nicea, ahora se llama Izmir en Turquía. Es muy famoso todos los estudios de la Biblia, los que han estudiado en historia, se conoce este concilio. Ahora, dice, este concilio fue convocado por el emperador romano Constantino a lo largo de las líneas del Senado romano, quien él mismo precedió sin derecho a voto. O sea, él dijo, se van a reunir y aquí no van a votar lo que yo digo. Constantino. ¿Cuál es que Constantino fue aquel que conquistó, que vio una visión de la cruz y que conquistó y fue el que estableció la nueva religión imperial como la religión del pueblo? Entonces, se reunieron cerca de 318 obispos, muchos muy famosos, bueno, en aquel tiempo, porque yo no conozco ni uno, pero Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea, Nicolás de Mira, de donde comenzó el carácter del Papa Noel, o sea, Santa Claus, Hilary, había una Hilary ahí, cuidadito con la Hilary, Hilary de Poitiers,
Jeromín o Jerón, sería en inglés, Dionisius Exigius, ya estoy pagando en latín mayor, Rufinuset, Atanasio de Alejandría y un montón de más que no sabemos. Pero en ese tiempo eran muy famosos. Dice logros, o sea, lo que en ese concilio hicieron. Uno, la creación de un nuevo panteón de dioses. Mire para lo que se en ese concilio de Nicea. La creación del credo de Nicea. Usted, si usted fue de la iglesia anterior, usted creo en Jesucristo, creo en el Padre, creo en la Virgen, creo. Ese es el credo. En este año 325 fue Constantino el que hizo esta reunión y puso estos puntos, y estos puntos fueron aprobados. Establecimiento de fecha fija para la Pascua. Antes de esto no se celebraba la Semana Santa en la fecha que hoy se celebra. En este concilio fue que pusieron esa fecha. Construcción básica del canon de libros bíblicos. En otras palabras, aquí fue donde establecieron de que usted sabe que nuestra Biblia tiene 66 libros, pero la Biblia de los católicos tiene 73, porque tiene otros libros extra. Aquí fue donde establecieron que esos libros tenían que ser reconocidos como palabra de Dios, y los metieron. Le llaman en algunas Biblias católicas, si usted tiene, le llaman los libros deuterocanónicos, algo así. Eliminación, oiga, miren lo que hicieron. Eliminación de todos los vestigios del judaísmo, o sea que desaparecieron. Como en el año 70 habían conquistado Israel, había sido destruido. Para este tiempo todavía quedaban algunos judíos. Este concilio era para establecer sus cosas, doctrinas de ellos, y para desaparecer el judaísmo. Casi quedó desaparecido. La razón por la que quedó desaparecido es porque Dios siempre dijo un remanente, y los dispersaron a los judíos, y en el 48 los volvieron a llamar donde habían sido dispersados. Y luego dice, entonces mire, por eso es que nosotros no estamos en un concilio. Respetamos, y Dios bendiga a los hermanos que están en los concilios, y que Dios tenga misericordia de ellos, y que Dios les dé sabiduría y gloria a Dios. Amén, bendito sea el Señor. Pero hay ocasiones que no llegan a un acuerdo, hay ocasiones en que si se ponen de acuerdo que lo que dice aquí la Biblia, no, esto ya pasó. Mire, por ejemplo, en un concilio de eso es donde alguien ha de haber dicho, no, ¿y por qué apóstoles soy? ¿Y por qué profetas? Había una iglesia que se llamaba apóstoles y profetas, o creo que todavía existe, ¿verdad? Y lo que menos creían eran apóstoles y profetas, porque según ellos ya no existían. Y yo siempre me preguntaba, bueno, y si no existen, pues entonces ¿por qué hay pastores? Si en el mismo texto que leímos de Efesios 4:11, ahí están apóstoles, ahí están profetas, ahí hay evangelistas, ahí hay maestros y ahí hay pastores. Entonces, si decimos que ya no hay apóstoles y profetas, pues tampoco deben de existir los otros, porque en el mismo versículo están. ¿En dónde sacaron ellos que ya no? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde la Biblia anula eso? Si cuando, por ejemplo, usted ve, por ejemplo, que Juan fue el último apóstol en morir, y Juan en el año 95, Pablo se supone, eso hoy lo dejamos, pero Pedro por seguro murió en el año 65. Juan fue el único que no fue muerto de todos los apóstoles, sino que él murió de viejo. En el año 95, en la isla de Patmos, escribió Apocalipsis. Porque lo que dicen esta persona es de que Pablo fue el último apóstol y que ya no hay apóstoles. Que porque Pablo dijo que él era un abortivo y antes de tiempo, y que él era el último, que ya no había más. Pero explíqueme. Apocalipsis, en la isla de Patmos, el apóstol Juan le dice a una de las iglesias de que ellos tienen la capacidad de discernir a los que se dicen ser apóstoles y los ha encontrado falsos. Dígame usted una cosa, ¿para qué la iglesia necesita discernir si alguien es apóstol o no, si ya no habían apóstoles? Dígame, ¿por qué? Si Pablo fue el último apóstol, ¿para qué la iglesia iba a discernir? Era nomás con decir, ya no hay. Pero no, y ahora usted me pero entonces Juan fue el último, porque Juan todavía estaba vivo. Pero no dice Juan, ustedes saben chequear, examinar a los apóstoles y los han encontrado falsos.
Quiere decir, si encontraron falso, quiere decir que habían verdaderos. Y cuando usted va a ver en el libro de los Hechos, por lo menos se mencionan 21 nombres de apóstoles, los 12 del Cordero, luego Matías que fue escogido, luego está Pablo, está Bernabé, menciona a Timoteo, menciona a Silvano, menciona a varios. Pablo no fue el último. Y luego, cuando usted ve Efesios que leímos el verso 11, cuando usted lee el 12 y el 13, dice hasta cuándo, ahí dice hasta cuándo van a haber apóstoles. Y lo que ahí dice no se ha cumplido hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y no hemos llegado ni a esa unidad tan siquiera. El falso concilio, el ecumenismo está jalando a la gente y la quiere meter en una unidad falsa, pero no hemos llegado todavía. Por eso es que hay divisiones en la iglesia, hermanos, porque hay hermanos que no están de acuerdo con el pastor, están en el mismo sentir, y entonces yo me voy mejor con fulano, con sultano, allá me atienden más, allá me aman más, allá no sé qué, no, que dijeron tal cosa y que no sé qué, que no sé cuánto. Y también no es así, tal vez es mentira. Pero bueno, ese es otro rollo. Entonces, ¿cómo es que nosotros entendemos lo que es la cobertura del Espíritu Santo? No en esos concilios que hemos visto en los 4 ejemplos, 3 en la Biblia y ese de Nicea, y hay más, pero no me da ahí en esa biblioteca católica, en esa enciclopedia católica, hay varios que mencionan las cosas que ha aceptado. Hubo otro donde fue que aceptaron que María era virgen y que nunca pecó, y cuando la elevaron al nivel de mayor aún que Jesucristo, ese fue en otro aumentado concilio. Entonces, como le vuelvo a repetir, y lo digo en el nombre de Jesús, respeto los concilios, Dios bendiga a los que están en concilio, pero yo no estoy hablando de los concilios en sí, sino de por qué nosotros no creemos eso, porque la Biblia no habla de concilios cristianos. Habla de 5 ministerios que leímos allá, que fueron llamados. En ese orden es que nosotros entendemos esto, miren. Las 3 autoridades máximas en el universo. Dios. Esa es la autoridad máxima, la número 1, ¿verdad? 1 Corintios 11:3, que es lo que vimos, el texto base. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, el hombre, hombre de la mujer. Jesús, 1 Corintios 11:3, el Espíritu Santo. Ya vimos cómo cubrió Dios, Padre, ya vimos cómo cubrió el Señor Jesús, y ya vimos cómo cubrió el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo cubre el Espíritu Santo? Aparte de los dones y aparte del fruto. Estas son las 3 autoridades máximas en el universo. Pero en la iglesia, cuando usted acepta al Señor, fíjese que la Biblia lo compara a usted con una oveja. Hasta esos nombres que el Señor da tienen un significado. Mire, lo llama a usted oveja, y el líder dentro de la iglesia donde usted lo pone se llama pastor. Pastor para ovejas. La iglesia viene siendo un... Entonces, 3 autoridades máximas en el universo, pero luego 3 autoridades delegadas por el Espíritu, porque Él las está llamando y las delega, las manda. Pastor, los 5 ministerios. Pero aquí, por ejemplo, en la iglesia de nosotros, ahí está la foto de la iglesia de nosotros, el líder es el pastor, él es el líder principal. Es a quien nosotros tenemos que someternos. Él, entendiendo todo esto de las autoridades, también tiene una cabeza, que es en este caso el apóstol Sergio Enrique. Y bueno, no le voy a entrar en detalle, usted ya ha visto cómo el pastor ha contado, cómo se obtuvo la cobertura. Aquí el hermano Sergio no es una persona que está detrás de él y que hagan como Iba, y dice, no, él nos cubre espiritualmente. Vimos la semana pasada que el Padre en nuestra alma, el líder espiritual, nos cubre espiritualmente. Entonces, en nuestra congregación, el líder máximo, a la persona que nosotros tenemos que sujetarnos, número 1, es el pastor. Número 2, y bueno, ahí está Efesios capítulo 4, verso 8 y verso 11. Luego están los ancianos, que son también llamados obispos. Y esos son personas que el pastor delega, personas que son ayudas del pastor, personas que él tiene la plena confianza y que le ayudan a sobrellevar las cargas de lo que es la iglesia. Esos son los ancianos. Y después de eso
Ahora eso, no tenemos tiempo de ver los textos, pero usted puede estudiar en Hechos, capítulo 14, versos 22 y 23, y Tito 1:5. Ahí está lo que habla de los obispos y lo que habla de los ancianos. Y luego están los servidores. Y eso usted lo ve en 1 Corintios 16:15, Filipenses 1:1 y Romanos 16:11. Ahora, entonces, pastor, anciano, servidor. Esas son las coberturas, las tres coberturas dentro de la iglesia. El pueblo y los demás se sujetan, por ejemplo, los servidores. El servidor, el pastor le dice, mira hermano, quiero que hoy entren por allá. El servidor tiene que obedecer. Y entonces usted le dice, mira hermano, por favor, hoy nos han pedido que no entremos por acá, entren por allá. O por ejemplo, hoy nos puso el gobierno de Carolina de que no había que lavarse las manos para entrar a la iglesia. Entonces vino el pastor y delegó y dijo, hermanos, vamos a hacer esto así. Nos reunió a los ancianos y nos dijo, hermanos, el estado de Carolina del Norte ha puesto estos reglamentos, los 6 pies y toda esa cuestión. Para entrar máscara, adentro es opcional, pero para entrar, usted puede entrar con máscara, no se preocupe. ¿Cuál es que la máscara es, pues si usted tiene el virus, que no se lo pase a otro. No es para proteger, es un error. La máscara no lo protege a usted del virus. La máscara protege a otros si usted tiene el virus. Ahora, ¿cómo usted puede saber que tiene el virus? Bueno, ¿cuántos se han muerto en su familia? Yo quiero que ninguno, no me vaya a interpretar eso, pero por nosotros, gracias por misericordia de Dios nos ha bendecido que no hemos tenido contagios así fuertes. Han habido un par de casos y Dios ya sanó a estas personas. Hay un caso de un hermano que hoy le iban a avisar porque en el trabajo empezó a notar el martes que algo estaba mal y se fue a hacer el test y hoy le van a dar la respuesta. Pero así que digamos un brote no hemos tenido. Bendito sea el Señor. Porque somos la iglesia perfecta, no. Es gloria, es misericordia de Dios. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado. No es para creernos mayores que nadie. Esa es la misericordia de Dios. Pero el punto que le voy es que vino el pastor, le unió a los ancianos, dijo, miren hermanos, papá, esto se ha dicho que se va a hacer, así vamos a hacer. Y entonces nosotros, cada vez que hace una conferencia el gobernador, porque las noticias usted oye de todo. Yo oigo más a lo que diga el presidente y a lo que diga el gobernador. Y de ahí las noticias le dan lo que ellos interpretan. Pero bueno, entonces, y luego se llegó al acuerdo que se iba a respetar como el gobernador había dicho, y entonces nos dijo el pastor, hagámoslo. Entonces me informó a mí, y yo como cada de los servidores, pues yo les informé a ellos. Y entonces los protocolos que usted ve que estamos siguiendo, es porque estamos siguiendo las órdenes del pastor, y el pastor está siguiendo las órdenes que pusieron las autoridades de salud. Es una delegación, hermano, no lo podemos negar. Pero entonces el pueblo tiene que sujetarse a lo que le dicen los servidores. Los servidores que dicen los ancianos al pastor. El problema es que hay lugares en que los ancianos quieren ser mayor que el pastor. O hay gente que no es ni anciano ni servidor y porque profetiza le quieren mandar al pastor. Y bueno, es otro rollo, pero así es como está la organización de nuestra iglesia. Dios, Jesús, Espíritu Santo. Y luego, en la local, pastor, ancianos y servidor. Entonces, ya para ir terminando, hermanos. Entonces, ya se acuerda que vimos cómo cubrió el Padre, cubrió con pieles, cubrió con nube y luego tabernáculo con hombres. Ahora, luego aquí vemos que Jesús no nos dejó huérfanos, sino que dejó al Espíritu Santo. Y dice, no nos dejaré huérfanos. El Espíritu cubre a la iglesia con dones, lo vimos en 1 Corintios 12. El Espíritu cubre a la iglesia con fruto, lo vimos en Gálatas 5:22. Y la iglesia cubre, el Espíritu no cubre a la iglesia con ministerio, lo vimos en Efesios 4, del 7 al 11. A usted se acordará que la base que tomamos para estos estudios es de que estas son frases que mucha gente dice del por qué no acepta la cobertura. La palabra cobertura no está en la Biblia, ya explicamos, ya vimos eso. Los hombres no pueden cubrir, ya explicamos, ya vimos eso. A nadie en la tierra se le puede llamar padre, ya explicamos y vimos eso. Entre la semana pasada y hoy vimos esta otra excusa que pone: Dios, Jesús o el Espíritu Santo es mi cobertura. No necesito cobertura de hombres. Dios, Jesús, el Espíritu Santo es mi cobertura. No necesito cobertura de hombres. Ahora, déjenme enseñarle algo. Número 1, el Padre cubrió con pieles, cubrió con nube, cubrió con hombres. Mire lo que dice
Éxodo 18, 25, 26. Por cierto, esta fue la primera delegación humana para cubrir en lo que es una entidad, ¿no?, que fue Israel en aquel entonces, el pueblo escogido de Dios, y hoy nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Pero esta fue la primera delegación en ese pueblo escogido. Dice Éxodo 18, 25, 26, dice: escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1100, sobre 50 y sobre 10. Juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces, en grupos de 10 había un líder, grupos de 50 había otro líder. O sea, miren, habían 10, un líder, 10, 10, 10, 30, 10, 40, 10, 50. Tenían un líder cada uno, pero luego no había un líder que era de esos 50. Luego habían 50, y aquí otros 50 habían 100. Estos tenían cada 10 un líder, cada 50 un líder, o habían 2, pero había otro líder encima de él. Y luego 10,000. Y era una organización, hermano. Eso es lo que son los ministerios. Los ministerios es una organización. Ya vimos la vez pasada, porque hay gente que piensa y dice, porque hay gente que así lo enseña también. Ah, si usted no está con el ministerio de Ebenecer, usted se va a perder. ¿Quién le dijo semejante mentira? Nunca nadie del ministerio de Ebenecer ha dicho eso. Ni el apóstol, ni ningún otro que haya oído del ministerio. Tal vez nunca se ha salido, quién sabe, pero nunca ellos han dicho, porque no es así. Usted no se va a salvar por quien sea, ni siquiera por quien sea su pastor, ni por quien sea su apóstol, o por quien sea su profeta, o al que usted reconoce. No, se va a ser salvo por la sangre de Jesucristo. Pero Dios puso un orden, y aquí lo vemos que puso 1000, ahí un líder, 100, y luego 10 grupos de 100, un líder. En el 100, 2 grupos de 50, un líder. En los 50, 5 grupos de 10, un líder. Es una cadenita, hermano. Entonces, pero mire, Moisés escogió varones y los puso por jefe sobre. Esto es cubrir. Esto es cobertura. Antiguo Testamento, el Padre usó hombres. Usó Moisés, usó ¿por qué no usó ángeles? ¿No que usted hubiera sido mejor un ángel? Pero no, usó hombres. Moisés llegó a un punto que se desesperó, que llegó a quejarse ante Dios. Y entonces yo le digo, ¿qué? Ahorita mato a este pueblo, estoy uno mejor. Y este hombre intercedió por ese pueblo. Y le pidió al Señor, le dijo, no, Señor, ¿cómo va a ser posible que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? ¿Qué van a decir? Intercedió por el pueblo. Bueno, ahora bien, entonces, el Padre usó hombres. El Hijo usó hombres. Él manifestó los 5 ministerios, pero después usó hombres. Ahora miren este texto. Llamamiento y nombramiento apostolar. Lucas 6, verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Llamó a sus discípulos y los llamó apóstoles. Estas dos palabras son diferentes el significado. Miren, la palabra de llamar es la palabra 652. G del griego 652 y es apóstolos. Y apóstolos significa delegado, comisionado, enviado, mensajero. Es un error cuando uno que se dice ser apóstol lo que toma es control de los demás. Eso es un error. Como uno que acaba de decir allá en la Florida, de que si las personas se salen de su ministerio, de que les va a dar el coronavirus. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Eso es una mentira. Eso es para meterle miedo y que usted se quede con el ministerio. No. Dice que apóstol significa delegado, comisionado, enviado y mensajero. Lo que pasa es que muchos creen que apóstol es que todos tienen que sujetarse a él, que hasta le tienen que besar la mano. No. Que hasta le tiran flores cuando viene. No.
es un delegado, es un comisionado, es un enviado, es un mensajero. Y luego, en la traducción que dice el apóstol, dice que es como un embajador, un representante de Cristo. Eso es lo que es un apóstol. Hoy se ha malinterpretado y hoy muchos se declaran y no son. A veces ni sabemos ni de qué ministerio, ni quién, nada. Es bueno que usted sepa el apóstol que usted tiene, el pastor que usted tiene, de qué organización viene, quién lo reconoció, tiene documentación. Que le voy a decir algo, en la Biblia no había eso. En la Biblia era el llamado y la gente por fe lo creía y el Espíritu le daba guianza. Pero hay mucha gente, por eso es que alguien que va a la escuela, sale con diploma de pastor y dice, ya es pastor, porque trae diploma. Pero ¿lo llamó a algún ministerio? ¿O el diploma es un certificado que terminó unos estudios? Eso es lo que fue llamado. Pero bueno. Entonces el Señor llamó a sus discípulos y de entre ellos escogió a 12 y Él les llamó apóstoles, les llamó delegados, les llamó comisionados, les llamó enviados, les llamó mensajeros. Hay gente que dice, no, pero es que el apóstol tiene que ser uno que la palabra, que enseña la palabra. No necesariamente. Sobresalió Pablo y Pedro escribió, Santiago escribió Judas. Pero no, los demás apóstoles no dicen que escribieron. ¿Dónde están las cartas de Tomás? Hay una herética por ahí, pero ¿dónde? Las de Felipe. No, ellos escribieron. Tal vez se movían en otro ambiente, eran enviados a cubrir obras, delegados apostólicos tal vez. Ahora, yo sé, hermano, hay malos ejemplos. Yo lo sé, hermano. Pero solo porque hay un mal ejemplo, no vamos a quitar que sea el verdadero. Como también hay malos pastores, y bien malos, que roban ovejas, que no cuidan el rebaño, que mienten. Mira, ahorita acaban de encontrar a un ministro que es líder de una universidad prestigiosa en Estados Unidos de estudio evangélica, y lo hallaron en cosas y él ha negado, pero están saliendo cositas. Ahorita están saliendo que hasta su esposa tuvo relaciones con el que limpiaba la alberca de su casa en presencia de él. Y bueno, se está armando un despelote. Ahora, ¿por qué ese pastor cometió ese pecado? ¿Vamos a señalar a todos los pastores igual? No, hermano. No. Entonces, no por la actitud de algunos cataloguemos a los demás. Como que un hijo se porte mal y viene la gente y juzga a todos los hijos, que todos los hijos no sirven y que no sé qué. No, hay hijos buenos como también hay hijos malos. Bueno, entonces Marcos 6, ya voy a terminar, hermano, perdón, 6, 39 y 40. Mire, y les mandó, mire qué curioso esto, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. No hay qué casualidades de que cuando Moisés llamó a aquello, lo llamó de a miles, de a 100, de a 50 y de a 10, porque es un pueblo más grande. Aquí nos pusieron de a 100 y de a 50. Entonces, ¿verdad que esto fue cuando el Señor alimentó a 5,000 personas? 5,000 más, creo yo, porque dice ahí, cuando usted lee el pasaje, dice que alimentó, eran más de 5,000 varones. No contaban hombres, mujeres y niños. Y si usted nota en las iglesias, hay más mujeres y niños que varones. Así que quizás el triple debe haber sido. Pero bueno, entonces nos pusieron de a 100 y de a 50. Y cuando usted lee todo el pasaje Marcos 6, ¿a quiénes fue que llamó los discípulos? Porque ellos se acaban de decir al Señor, mira, tienen 3 días y mira, ya tienen hambre. ¿Qué hacemos? Y Dios nos dice, dale vosotros de comer. Nosotros, ¿cómo vamos a gastar? Tomás tenían 200 denarios. ¿Cómo vamos nosotros con 200 denarios a darle de comer a 5,000 personas? Entonces fue que les digo, mándenlo, tráigame qué hay. Peces y pan. Ok, vale, vamos a poner por 50, por 100. Y cuando empezó a multiplicar, los libros eran los que llevaban, fueron enviados para alimentar. Qué casualidad, hermano. Eso es una persona enviada. Bueno, luego, entonces ya vimos entonces que el Padre usó hombre, el Hijo usó hombre,
Entonces vamos con el Espíritu. ¿Y qué usa el Espíritu? Hombre. Así que el que dice, mi cobertura es el Padre, mi cobertura es Jesús, mi cobertura es el Espíritu, no tengo que sujetarme a ningún hombre, lo siento. Usted está rompiendo un principio que desde el principio Dios lo estableció. En el principio, en el huerto del Edén, fue a Adán quien puso a cargo de la creación que había hecho. No puso a ángeles, puso al hombre. Cuando formó la nación, puso hombres. Cuando Jesús ministró en su ministerio, usó hombres. Y cuando el Espíritu, que hoy todavía está vigente, está con nosotros, sigue usando hombres. Si usted no quiere sujetar, eso sí se lo acepto. Ojo, ve a quién lo está cubriendo. Pídele a Dios que lo delegue. Porque porque dicen Señor, porque dicen Dios, ya le vamos a creer, discierna. Pero no se puede escapar de eso, ¿no? Ese es el orden que Dios estableció. Miren lo que dice, ya con este texto termino. Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Que conste que aquí está hablando de todas las autoridades, aún en la tierra, en la iglesia. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces tenemos que someternos a nuestras autoridades. Entonces, para finalizar, la cobertura es un principio espiritual establecido por Dios. Cuando usted se opone a esa autoridad, usted se está oponiendo a un principio que Dios estableció. Usted puede tener las excusas que usted quiera. No me sujeto porque hay tantos falsos apóstoles. Que pide a Dios que lo guíe uno que sea verdadero. Yo no me sujeto porque esos pastores, no tanto pastor que no sirve. Pide a Dios que lo lleve a un lugar donde tenga un pastor puesto por él. Tenemos que sujetarnos. Es un principio de parte de Dios. Oponernos a ese principio es oponernos a Dios. Eso es lo que vimos aquí anteriormente. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. Que los hombres lo han malinterpretado, lo han usado mal, le creo. Pero Dios lo estableció. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que lo lleve a un lugar donde Él ha establecido al líder que está en ese lugar. Con eso, mis amados hermanos, le damos fin a este tema. Le damos fin al tema de la cobertura. Así que vamos a orar para quedar despedidos. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de estar esta noche aquí, Señor. No puede estar nuestro pastor con nosotros, pero tú has estado, nos has bendecido. Te pido, Señor, que cada corazón, cada mente que ha oído este mensaje, que no se vaya a sentir ofendido por alguna palabra o algo que me haya dicho mal, pero que tu Espíritu Santo le ilumine y le revele en su corazón que todo esto que hemos estado estudiando por las últimas 5 semanas no es un invento nuestro, sino que es algo que tú estableciste en tu palabra. Que sí, te pido que nos dejes discernimiento para discernir a aquel que se acerca a decirnos que tiene palabra de Dios, que es Dios quien está hablando, que tengamos el discernimiento, que tú nos des ese sentido espiritual para que podamos discernir si es de Dios o no es tuyo. Pero te agradecemos porque hemos entendido tu palabra, porque estamos en un lugar donde se reconocen las autoridades y donde te pedimos también, Señor, que bendigas a nuestras autoridades, bendice a nuestro pastor, porque el hecho que él sea pastor no quiere decir que no tiene necesidad de nuestras oraciones, de que lo cubramos, de que lo bendigamos, de que lo cuidemos. Nosotros también podemos cubrirlo orando, intercediendo por él.
En el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros haya entendido esta enseñanza de lo que es la cobertura, que entienda que es una cobertura de Dios, que es una cobertura espiritual, pero que usas hombres para llevar a cabo esa función. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que aprendamos a sujetarnos a nuestras cabezas, a respetar, a amar, a no traicionar, a ser fieles y ayudarle en todo lo que podamos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias por esta oportunidad y por este estudio. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Con eso quedamos despedidos, mis hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.